21 de marzo de 1944. 4.000 metros sobre Alemania. El rugido de los motores Rolls-Royce Merlin del bombardero Lancaster vibraba en cada tornillo, en cada remache. Dentro de la torreta trasera, Nicholas Alcemaid escudriñaba el cielo nocturno, sus manos congeladas aferradas a las ametralladoras calibre .303. Tenía 21 años. Era el artillero de cola, el hombre más solitario del avión, encerrado en una burbuja de plexiglas suspendida en la oscuridad absoluta. La misión: bombardear Berlín. Pero esta noche el infierno vendría primero. Un destello naranja rasgó la negrura. Alcemaid apenas tuvo tiempo de girar la torreta cuando lo sintió. El impacto brutal de un caza Messerschmitt Bf-110 que acababa de encontrar su objetivo. El proyector alemán había iluminado al Lancaster como un insecto bajo una lupa. Ahora, los cañones del cazador nocturno escupían muerte directamente hacia él. El fuego estalló instantáneamente. No era un fuego común. Era un incendio voraz alimentado por combustible de aviación, aceite hidráulico y oxígeno puro de los tanques de emergencia. Las llamas devoraron el fuselaje como un animal hambriento, reptando desde la sección central hacia la cola donde Alcemaid luchaba con sus controles. El calor se volvió insoportable. El plexiglas comenzó a derretirse. Podía sentir cómo su uniforme de vuelo empezaba a humear. A través del intercomunicador escuchó las voces desesperadas de sus compañeros. Luego, nada, solo estática. El cable se había quemado. Alcemaid sabía lo que tenía que hacer. Todo aviador lo sabía. Abandonar la aeronave, tomar el paracaídas, saltar. Giró su cuerpo en el estrecho espacio de la torreta, buscando con manos temblorosas, y entonces su corazón se detuvo. El paracaídas no estaba. En la RAF, el procedimiento era claro. El paracaídas del artillero de cola se guardaba fuera de la torreta, en el fuselaje principal, porque el espacio era demasiado reducido. Alcemaid tendría que arrastrarse fuera de su posición, atravesar el fuego que ahora convertía el avión en un horno volante, recuperar el paracaídas y luego, quizás, solo quizás, encontrar una salida. Se retorció, intentó abrir la puerta de la torreta. Las llamas lamían el marco metálico. Extendió el brazo hacia donde debería estar el paracaídas, y lo vio. Una bola de fuego. Eso es todo lo que quedaba. Las llamas habían consumido completamente la seda, las correas, todo. Era solo un esqueleto retorcido de metal y tela carbonizada. Inútil. Muerto. Nicholas Alcemaid tenía dos opciones. La primera, quedarse. Permanecer en la torreta mientras el fuego lo devoraba vivo, sintiendo cómo su piel se ampollaba, cómo sus pulmones se llenaban de humo tóxico, mientras caía en espiral hacia la tierra dentro de un ataúd de aluminio en llamas. Una muerte lenta, una muerte consciente, una agonía de varios minutos que parecerían horas. La segunda, saltar. Saltar sin paracaídas desde 4.000 metros de altura. Caer libremente a través de la noche helada a más de 200 kilómetros por hora hasta impactar contra el suelo alemán. Una muerte instantánea. Quizás. Miró hacia abajo, a través del piso transparente de la torreta. La oscuridad era total. No podía ver la tierra, solo el abismo infinito. El calor le quemaba ahora la espalda. El olor a goma derretida y carne chamuscada llenaba el aire. Tenía segundos, tal vez menos. Y entonces Nicholas Alcemaid tomó la decisión más imposible que un ser humano puede tomar. Saltó. Primero fue el silencio. Después del rugido ensordecedor de los motores, después de las explosiones y el crepitar del fuego, de repente, nada. Solo el viento. Un viento que aullaba con la furia de un huracán mientras Nicholas Alcemaid caía a través de la noche. Su cuerpo giraba, sin control, tumbando en el vacío. El aire helado le golpeaba el rostro con tanta fuerza que apenas podía respirar. Intentó abrir los ojos, pero las lágrimas congeladas se los sellaban. La presión del viento le arrancaba el aliento de los pulmones. 4.000 metros, 3.800 metros,
3.500 metros. No tenía forma de saber cuánto había caído. No tenía altímetro, no tenía referencias. Solo sabía que cada segundo que pasaba lo acercaba más al impacto final. Calculó mentalmente. A velocidad terminal, tardaría aproximadamente 2 minutos en llegar al suelo. 120 segundos para pensar en todo lo que había vivido. En su familia en Loughborough, en su novia, Pearl, en las tardes de domingo en el pub, en cosas tan simples y tan preciosas que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otro mundo. 3.000 metros, 2.800 metros. Pero algo extraño estaba sucediendo. Nicholas no sentía miedo. No exactamente. Sentía una calma peculiar, casi irreal. Ya había tomado la decisión. Ya no había vuelta atrás. El terror de las llamas había quedado arriba, en el avión en llamas que ahora era solo una estrella naranja cayendo en paralelo a él, más lenta, muriendo en el cielo. 2.500 metros. 2.000 metros. Pensó en sus compañeros de tripulación. ¿Habrían logrado saltar? ¿Sus paracaídas funcionarían? ¿O estarían cayendo junto a él en la misma danza macabra hacia la tierra? El viento seguía aullando. Su uniforme de vuelo chasqueaba violentamente. Podía sentir cómo el frío penetraba cada fibra de su ser. Las manos, los pies, la cara, todo estaba entumecido. 1.500 metros, 1.000 metros. Y entonces, a través de las lágrimas congeladas, a través de la oscuridad absoluta, Nicholas Alcemade vio algo imposible. Una sombra más oscura que el cielo. Una masa que se elevaba hacia él. No, él caía hacia ella. Rápido, demasiado rápido. 800 metros, 600 metros, 400 metros. El suelo se precipitaba hacia él como un tren de carga. Cerró los ojos, apretó los dientes, tensó cada músculo de su cuerpo en un gesto inútil, instintivo, desesperado. 200 metros, 100 metros, 50 metros. Y entonces, ¡crack! El sonido fue como el disparo de un cañón, ramas quebrándose, madera astillándose. Nicholas sintió que su cuerpo era golpeado, frenado, desgarrado por 1.000 manos invisibles. Cada rama era un puño que lo empujaba, lo ralentizaba, lo destrozaba y lo salvaba al mismo tiempo. Cayó a través de un abeto. Luego otro y otro más. Los árboles lo atraparon como una red natural, cada nivel de ramas absorbiendo parte de su velocidad mortal, quebrándose bajo su peso, pero dándole esos segundos preciosos de desaceleración que significaban la diferencia entre la vida y la muerte. 10 metros sobre el suelo, su cuerpo atravesó la última capa de ramas y cayó directo sobre un colchón de nieve. Pero no era nieve común. Era nieve acumulada durante semanas, casi 1 metro de espesor, compactada pero aún esponjosa, descansando sobre un lecho de ramas caídas y vegetación muerta, que creó una capa adicional de amortiguación. El impacto final fue brutal, pero no letal. Nicholas quedó inmóvil, enterrado hasta la cintura en nieve. El silencio volvió a envolverlo, pero ahora era diferente. No era el silencio del vacío, sino el silencio del bosque nocturno. Intentó moverse. No pudo. Intentó respirar. Le dolió. Intentó abrir los ojos. Lo logró. Y entonces, lentamente, como si su cerebro se negara a procesar la información, Nicholas Alcemade comprendió algo imposible, algo que desafiaba todas las leyes de la física, de la probabilidad, de la lógica misma. Estaba vivo. Había caído 4.000 metros sin paracaídas y estaba vivo. No supo cuánto tiempo permaneció así, medio enterrado en la nieve, mirando las copas de los árboles que lo habían salvado. Podían haber sido segundos o minutos. El shock lo mantenía suspendido en un estado extraño, entre la conciencia y la inconsciencia. Luego vino el dolor. No todo a la vez. Primero fue la espalda, un dolor sordo y profundo que le quitaba el aliento. Luego la pierna derecha, un pinchazo agudo que le indicaba que algo no estaba bien. Las costillas. Cada respiración era una puñalada. Las manos,
congeladas y sangrantes por los arañazos de las ramas, pero estaba respirando. Su corazón latía. Podía mover los dedos de las manos, los pies. Con un esfuerzo sobrehumano, Nicholas comenzó a liberarse de la nieve. Cada movimiento era una agonía, pero la adrenalina y el instinto de supervivencia lo empujaban. Se arrastró fuera del agujero que su cuerpo había creado en el manto blanco. Miró a su alrededor. Estaba en un bosque denso, abetos altísimos que se elevaban como columnas góticas hacia el cielo invisible. A lo lejos podía ver el resplandor naranja de algo ardiendo. Su Lancaster. Los restos de su avión. Intentó ponerse de pie. La pierna derecha cedió inmediatamente. Torcedura severa, quizás fractura. Volvió a caer de rodillas. El frío era intenso, cortante. Su uniforme de vuelo estaba rasgado, la chaqueta de cuero destrozada por las ramas, pero al menos lo protegía del viento. Y entonces escuchó algo que heló su sangre más que el frío mismo. Voces. Voces en alemán. Ladridos de perros. Nicholas Alcemade había sobrevivido a lo imposible. Había caído del cielo y había vivido para contarlo. Pero ahora estaba en territorio enemigo, herido, solo, en medio de la noche. Y la Wehrmacht lo estaba buscando. El milagro de la caída libre acababa de terminar. La verdadera lucha por la supervivencia apenas comenzaba. Las voces se acercaban, crujidos de botas pesadas rompiendo la nieve costrosa. El jadeo ansioso de los pastores alemanes tirando de sus correas. Nicholas intentó arrastrarse una vez más, pero su cuerpo se rebeló. El dolor en su espalda no era una advertencia. Era una pared de ladrillos. Su pierna derecha palpitaba con un ritmo febril. No había escape. La ironía era cruel. El cielo lo había perdonado, pero la tierra estaba llena de enemigos armados. Se recostó contra el tronco del abeto que le había salvado la vida. Buscó en los bolsillos de su uniforme destrozado. Sus dedos, torpes por el frío, encontraron lo que buscaban. No era un arma. No era un mapa. Era un silbato. El silbato de reglamento de la RAF. Si voy a morir, pensó, mirando el vapor de su propio aliento subir hacia las estrellas. Que me miren a los ojos cuando lo hagan. Se llevó el silbato a los labios agrietados y sopló. El sonido agudo y penetrante cortó la noche. ¡Fit! ¡Fit! El bosque se quedó en silencio un segundo. Luego, el caos. Gritos en alemán. ¡Hier drüben! ¡Schnell! ¡Por aquí! ¡Rápido! Haces de luz de linternas barrieron la oscuridad, cegándolo. Los perros ladraron con furia, mostrando colmillos blancos bajo la luz artificial. Hombres con capotes grises surgieron de entre las sombras, con las subametralladoras MP-40 apuntando directamente a su pecho. Un grupo de civiles alemanes y soldados de la Luftwaffe lo rodearon. Nicholas levantó las manos lentamente. Esperaba un disparo. Esperaba la culata de un rifle en la cara. Pero lo que vio en los ojos de sus captores no fue odio inmediato, sino confusión. Lo miraban. Miraban hacia arriba, hacia la oscuridad de donde había venido. Miraban su espalda. Uno de los soldados se adelantó, bajando el cañón de su arma. Le dio la vuelta bruscamente, buscando algo. «Wo ist dein Fallschirm?», ladró el alemán. «¿Dónde está tu paracaídas?». Nicholas soltó una risa seca, casi histérica, que se transformó en una tos dolorosa. «No tengo», susurró en inglés, sabiendo que sonaba a locura. «No tengo paracaídas». El soldado lo miró con desprecio. Nadie salta de un bombardero sin paracaídas. Eso significaba solo una cosa para la mentalidad paranoica de la guerra. Este hombre no era un aviador. Era un espía que había aterrizado antes, escondido su equipo y ahora fingía estar herido. Y a los espías no se les trata como prisioneros de guerra. Se les fusila. El cuarto era pequeño. Olía a tabaco rancio y a desinfectante. Una bombilla desnuda colgaba del techo, proyectando sombras largas sobre el rostro severo del oficial interrogador de la Luftwaffe. Nicholas yacía en una camilla improvisada. Le habían dado primeros auxilios básicos,
pero la amenaza de ejecución flotaba en el aire más pesada que el humo de los cigarrillos. «Le daré una última oportunidad, sargento Alquemade», dijo el oficial en un inglés perfecto, pero gélido. «Díganos dónde enterró su paracaídas. Díganos cuál es su misión de sabotaje». «Ya se lo dije», respondió Nicholas, apretando los dientes por el dolor de su pierna. «Se quemó. Estaba en el avión. Salté sin él». El oficial golpeó la mesa con el puño. «¡Pum! ¡Imposible!», gritó. «Nadie salta desde 6.000 metros y vive. La física no lo permite. Dios no lo permite. Usted es un mentiroso y un saboteador». El oficial se inclinó sobre él, sus ojos azules taladrando el alma de Nicholas. «Si no confiesa, lo entregaremos a la Gestapo. Y ellos no tienen mi paciencia». Nicholas cerró los ojos. Había sobrevivido a la caída. Había sobrevivido al fuego. ¿Iba a morir ahora por culpa de un tecnicismo burocrático? ¿Por haber realizado un milagro que nadie podía creer? «Vayan al avión», dijo Nicholas con voz ronca. «Vayan a los restos del Lancaster. Busquen la torreta de cola. Encontrarán el arnés de mi paracaídas todavía allí. O lo que quede de él». El oficial lo estudió durante un largo minuto. El silencio era asfixiante. Finalmente, hizo una señal a 2 guardias. «Llévenlo. Vamos a verificar esta historia de fantasía. Y si no encuentro ese arnés, sargento, cavará su propia tumba esta misma noche». El viaje hasta el lugar del accidente fue una tortura de baches y sacudidas. El amanecer gris comenzaba a iluminar la devastación. El Lancaster S for Sugar era un esqueleto humeante esparcido por cientos de metros. El olor a metal quemado y muerte impregnaba el aire matutino. Los soldados alemanes, con Nicholas cojeando apoyado en 2 de ellos, se abrieron paso entre los escombros hasta llegar a la sección de cola. Allí estaba. La torreta de plexiglás, o lo que quedaba de ella, separada del resto del fuselaje como una cápsula del tiempo. El oficial de la Luftwaffe se adelantó. Caminó entre los hierros retorcidos. Se agachó dentro de la cabina del artillero. Nicholas contuvo el aliento. Su vida dependía de un trozo de tela y metal carbonizado. El oficial revolvió las cenizas con su guante de cuero. Retiró unos escombros y se detuvo. Lentamente se dio la vuelta. En su mano sostenía algo. Era el mecanismo de liberación del paracaídas. Los cables de acero estaban fundidos, todavía enganchados al soporte del asiento, y restos de la seda del paracaídas estaban fusionados al metal del contenedor, claramente consumidos por el fuego antes de cualquier impacto. Era la prueba irrefutable. El paracaídas nunca había salido del avión. El oficial alemán miró el objeto en su mano. Luego miró al cielo, calculando la altura. Finalmente miró a Nicholas. La hostilidad desapareció de su rostro. Fue reemplazada por algo que rara vez se ve en la guerra entre enemigos. Puro asombro. Reverencia. El oficial se acercó a Nicholas. Ya no lo miraba como a un prisionero, ni como a un espía. Lo miraba como si estuviera viendo a un fantasma, a una leyenda viviente. «Sargento Alquemade», dijo el alemán, con voz suave. «He visto muchas cosas en esta guerra. He visto hombres valientes y hombres afortunados, pero nunca he visto esto». El oficial se cuadró, juntó los talones con un chasquido seco y ante la mirada atónita de sus propios soldados le hizo el saludo militar. «Para nosotros es un honor tenerlo como prisionero, porque un hombre a quien la muerte no quiere debe ser respetado por los vivos». Nicholas Alquemade pasó el resto de la guerra en el campo de prisioneros Stalag Luft 3, el mismo lugar famoso por la Gran Evasión. Pero Nicholas no necesitaba cavar túneles. Ya era una celebridad. Los guardias alemanes traían a sus compañeros solo para verlo. Le pedían autógrafos, le daban raciones extra de cigarrillos. Querían estar cerca del hombre de goma, del hombre pájaro, del soldado que saltó al abismo y el abismo lo devolvió. Cuando la guerra terminó y Nicholas volvió a casa, a su trabajo en una fábrica química en Inglaterra, la vida intentó matarlo 3 veces más. Un accidente con ácido, una descarga eléctrica
y una viga de acero que cayó sobre él. Sobrevivió a todo. Murió pacíficamente en su cama, años después, como un hombre anciano. Pero en las noches silenciosas, quizás Nicholas volvía a ese momento. Ese instante eterno entre el cielo y la tierra. Ese momento en que la lógica se rompió, la gravedad se apiadó, y un hombre común se convirtió en el protagonista de la historia de supervivencia más imposible de la Segunda Guerra Mundial. Esto es Cielo Hostil, donde la realidad supera, por mucho, a la ficción.